Yo, si al final os decidís por Proxus, pues yo sería vuestro profe de ED. Voy a intentar hacer todas las clases amenas, mucha práctica sobre todo, porque no sé cuántos de aquí venís de FAL, pero si venís de FAL sabéis que al final es una asignatura que se os suele complicar muchísimo y la gran mayoría de las personas la suele dejar. Y entonces venís con el miedo de FAL a ED. Y es verdad que ED necesita mucha práctica, pero no es tan necesaria el hecho de la teoría como en FAL. Entonces es una asignatura, yo creo, para mi gusto al menos, y si os quedáis en esta asignatura lo vamos a hacer así, va a ser muchísimo más amena ED que FAL. Entonces yo mis clases sobre todo las voy a centrar en práctica. Ahora, por ejemplo, hoy vamos a hacer, os voy a explicar un poquito sobre las listas seleccionadas simples, que me imagino que ya todos los habréis dado en clase. Voy a hacer un poco sobre las listas seleccionadas simples. Después os voy a aplicar un poco tema costes, que si bien no es igual que en FAL, con toda esta movida del invariante, que la precondición, sí que está bien tenerlo en cuenta los costes aquí en ED, porque al final, en el examen final, son 3 ejercicios de juez que tenéis que subir y os tiene que dar verde. Y es muy importante para que os dé verde tener en cuenta los costes de vuestro código. Entonces para eso también lo voy a explicar. Me voy a dedicar 10 minutillos rápidos así a explicarlo. Y después vamos a hacer uno de los jueces, que es el de invertir una lista enlazada simple. Y sobre ese juez también os voy a explicar lo que hemos visto anteriormente de los costes. Y bueno, os voy a estar ayudando con la pizarra, porque es muy importante también en este tipo de cosas, es muy importante tener en cuenta el proceso mental de decir, vale, pues este es el código, voy a hacer tal, y no ponerte directamente porque te puedes liar. Entonces es mejor primero echarle un pensamiento, unos 10 minutos de decir, vale, ahora cojo la lista, me la dibujo, entonces hago así y entonces os va a quedar todo muchísimo más claro, ¿vale? Entonces, sin más dilación, creo que voy a empezar explicando un poco sobre las listas de enlazada simple. No me voy a detener mucho porque la teoría, como mejor se lleva en esta asignatura, es sobre la práctica. Entonces vamos a empezar un poco con las listas enlazadas simples y después vamos a seguir a ver a qué nos da tiempo. Como podéis ver, aquí tengo el código, que no sé si todo el mundo lo tiene así, del punto H de la lista enlazada simple. No sé si se ve bien, si se ve mal me decís. Entonces, aquí está el código. Aquí sobre esto no os vais a enterar mucho, sinceramente. Es mejor explicarlo sobre papel, o sea, sobre la pizarra en este caso. Y ahora lo voy a hacer, porque es verdad que a mí llegué el primer día, me enseñaron esto, me explicaron, empezaron a explicar qué eran los nodos o que no sé qué movida, y no te enteras de nada y te rindes. Pero en esta academia, confiar que no es así, no son así las cosas. Entonces, este es el código del punto H que os dan en clase, o creo que lo tenéis todos. Y básicamente es esto. Entonces, voy a pasar a la pizarra y lo vamos a resolver. Aquí tengo este. No sé si se ve, creo que se ve bien. Entonces, voy a empezar a explicaros un poco sobre todos los atributos que tiene esta clase y todos sus métodos, más o menos, de manera en plan con dibujos, que yo creo que se entiende muchísimo mejor que si te pones directamente y coges en C++ en el visual y dices, vale, pues este es el atributo tal y muy bien, ¿y qué? Entonces, como podéis ver, esto de aquí es la parte privada del código que que define una estructura nodo. Un nodo al final es como un puntero, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, si venís de FP2, un nodo es un puntero. Un puntero que tiene esta forma, básicamente, es como un cuadradito aquí, que tiene... Voy a poner esto más pequeñito, aquí, para que se vea bastante mejor. Ahí se va a ver mejor. Un puntero tiene... Un nodo tiene esta forma, ¿vale? Esto es un nodo. De manera de diseño, al fin y al cabo, esto es la estructura nodo que se define en el punto H. ¿Qué tiene esto? Pues esta parte de aquí que es un string, que es el valor del nodo, y después tiene otro nodo, o es otro puntero al siguiente nodo, que es este punto de aquí. Entonces, ¿qué es esto exactamente? Esto es una flecha que apunta al siguiente nodo de la lista.
así se forman las listas. Porque si tenéis en cuenta cómo es un... Porque podréis decir, ¿qué se diferencia una lista enlazada de un array? Pues al final, un array, que lo puedo explicar de manera simple aquí, de hecho, en un momentín. Mira, porque claro, esto es importante también tenerlo en cuenta, el hecho de que en la práctica funcionan prácticamente similar, pero no son iguales. ¿Por qué cojones se usa una lista enlazada a un array? Pues por lo siguiente, tú tienes un array de la siguiente manera. Es dibujada de manera, en plan, para dibujarlo, un array tiene esta forma. Tú lo defines y entonces, con un cierto tamaño, una capacidad, ¿vale? Y le metes valores. Le metes aquí, imagínate si es un array de enteros, le metes valores tipo 2, 3, 4 y 5. ¿Cuál es el problema? Que un array tiene un tamaño estático. En plan, no va a cambiar. Tú no puedes coger a un array y aumentar el valor y decir, vale, quiero meter aquí otro. Otro que apunte al... que coja y sea 6. Eso no lo puedes hacer. Básicamente, ¿por qué? Porque no. En plan, si lo quisieses hacer de esa manera, lo que tendrías que hacer es crear otro más grande y coger y meter los valores que ya estaban más el que quieres. Lo cual, en tema de costes que explicaré más adelante, es una movida, porque tienes que recorrer todo el array anterior y meterlo en el nuevo. ¿Cómo se soluciona esto? Con las listas enlazadas. Las listas enlazadas sirven para esto. Tú unas listas enlazadas, en este caso la simple, que es lo que voy a explicar, pero hay muchos más tareas, tipo listas enlazadas dobles, pilas, colas, que ya veremos más adelante si os unís a la academia. Pero las listas enlazadas simples funcionan como un array, pero solucionan este método, porque se compone de nodos. Tienes un nodo que tiene el valor 2. Oye, quiero que sea más grande, quiero que ahora también tenga el 3. Sin problema, creas otro nodo, le das valor 3 y lo juntas de esta manera. Entonces, crearías una lista igual que la otra, que al final tiene la función muy parecida al de un array o un vector, pero con la peculiaridad de que puedes, en plan, juntar o añadir todos los valores que tú quieras sin el hecho de tener que crear otra lista enlazada y con el coste que esto conlleva, obviamente. Entonces, esa es la gran diferencia entre los arrays y las listas. Una vez que queda claro esto, ahora ya sobre este código sí que podemos ir viendo los métodos que la lista tiene. Entonces, los nodos es lo que he explicado. Básicamente es como un cuadradito que tú tienes. Tú los vas juntando con otros nodos, que para eso tiene esto de aquí. Esto de aquí, básicamente, es esta cosa, que junta con otros nodos. Y después, este de aquí, que es el valor, es lo que le metes, básicamente, al nodo, el valor que tiene, por así decirlo. Entonces, después tenemos aquí una parte pública que básicamente son los constructores, que tampoco me voy a detener mucho en este rollo porque en el examen nos lo va a pedir, en plan, tenéis que tener en cuenta qué son los constructores, pero viniendo de... Muchos estaréis dando ahora, imagino, TP, viniendo también de FP2, FP1, los constructores lo tendréis más claro, no me voy a detener básicamente porque no me da tiempo a explicaros qué es un constructor y todo el rollo, pero básicamente estos son los constructores que tienen la clase, que depende de lo que le mandes, pues mete algo o no. Pero básicamente es eso, son constructores estos tres. Y después ya tenemos los diferentes métodos que tiene la clase. Son, por ejemplo, el pushFront, el pushBack, el popFront, el popBack. Después tenemos también el tamaño, si está vacía o no, que eso también me incidiré después. Para copiar nodos, tenemos también para eliminarla al final al clavo, esto es memoria dinámica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si venís de FP2 y si os dio bien, sabéis que tenéis que eliminar todo tipo de memoria dinámica. Después de usar los punteros, vosotros tenéis que eliminarlo de la memoria del heap. Entonces, para eso sirve eso, para eliminar básicamente la lista. Después el pushback, que también explicaré después. El popback, que eso es los mismos que antes, pero bueno, y eso ya incidiré después. Y después tenemos más como el front, el back, add, el display, que es para mostrarla, y muchos más. Entonces, voy a empezar por el principio.
¿cuáles son los métodos principales de la lista? Tenemos... Os voy a explicar para qué sirve cada uno y después voy a incidir mínimamente en cómo funcionan, porque sí que es importante que muchos jueces, por ejemplo el que vamos a hacer ahora, os van a pedir básicamente que modifiquéis métodos de lista. Entonces vais a tener que jugar con nodos, por así decirlo. Entonces tenéis que tener muy claro cómo funcionan los nodos y muy claro los métodos. Entonces por eso voy a incidir bastante en ello. Porque la mayoría de jueces que os vais a encontrar en los exámenes, en los jueces que ponen los profesores en las clases, etcétera, muchos de ellos, sobre las listas sobre todo, van a ser de modificar sus métodos. No de coger y decir, vale, pues resolver algo con el método popback. No. Vais a tener que hacer algo parecido al método popback. No sé si se os ha quedado claro. Entonces por eso quiero incidir bastante en ello. Entonces, tenemos aquí los principales métodos de las listas son el push front, también el push back, que ahora os voy a decir para qué sirven cada uno, aunque creo que más o menos lo sabéis ya. El pop from y el pop back. ¿Vale? Entonces, estos son como los métodos clave. Después hay otros para mirar el tamaño, pero que estos son mucho más simples y no me voy a parar en ellos porque al final es el método size, que es para saber el tamaño de la lista, o el método empty, que simplemente lo llamáis y os retorna a ver si la lista está vacía o no. Entonces estos son los 4 métodos principales. Y después tenemos un atributo que es el head, que al final es... aquí. Este es el atributo, ¿vale? Esto es como un atributo que tiene una lista enlazada, que básicamente es un nodo. Es un nodo que apunta al principio de la lista, ¿vale? O sea, imagínate que esto es una lista. Imaginaros que esto de aquí es una lista, ¿vale? De 3 elementos, cada uno con un valor y etcétera. Y este apunta obviamente a nada. Pues el head sería este de aquí, ¿vale? Por así decirlo, siempre apunta al primero. Al primer elemento de la lista. ¿Qué pasa si es una lista vacía? Pues que el head será igual a null, básicamente. O sea, esto será igual a null ptr. Cuando está vacía la lista, null ptr. Si una lista está vacía, el head va a devolver null ptr, ¿vale? Porque no apunta a nada, es un nodo vacío. Una vez que ya le metes elementos, el head va a apuntar al primer nodo. Después el head.next va a apuntar al siguiente nodo, etcétera, ¿vale? Entonces, teniendo claro que es el head, tenemos estos 3 métodos de aquí. Voy a empezar con el pushback, que suele ser el más sencillo de todos, aunque prácticamente son todos iguales y seguramente ya os lo habrán dejado bastante claro en vuestras clases. Entonces, el pushback es este método, perdón, este no. Segundo, es este método de aquí, ¿vale? Que no sé si se está viendo bien, espero que sí. ¿Qué hace el pushback? El pushback básicamente mete otro nodo a la lista. Es decir, si tú tienes una lista de 2 elementos, imagínate que es una lista con valor tal, pues coge, crea otro nodo, ¿vale? Otro nodo, le da un valor, pone ese nodo, el puntero, que es para llamar al... imaginar que tenéis un node... Bueno, vamos a poner en este caso que es el head, ¿vale? Para llamar al valor es head guión flecha, porque si venís de FP2 sabéis que en memoria dinámica y punteros y todo ese rollo, para acceder, en vez de usar el punto, se usa el guión flecha, value. Esto es el valor que tiene dentro del nodo. Para acceder al valor que tiene dentro del nodo se usa esto, ¿vale? Y después, para acceder al siguiente nodo, es decir, imaginaros que head es esto de aquí, pues para acceder al nodo este de aquí, ¿vale? Al siguiente nodo, tenéis que hacer un head, en este caso porque el nodo se llama así, next, ¿vale? Y entonces estarías apuntando al siguiente nodo del nodo actual que tienes, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos en el pushback? El pushback básicamente creas un nodo primero, ¿vale? Le das un valor, el que quieras,
y apuntas su siguiente nodo a null, porque va a ser el último de la lista. Es como meter un nodo por el final de la lista, ¿vale? Entonces, como tienes ya la lista, coges el último nodo de la lista y el next, que antes estaba null porque era el último, lo apuntas al nuevo nodo que has creado, formando un puente entre ellos. Entonces ya tendrías 3. Y así se mete uno. Y esto básicamente es lo que hace el código. En esta lineita de aquí estás creando un nuevo nodo, que le estás metiendo un elemento el que tú quieras, que se lo pasas y apuntas, y el nullPTR es que pone el nodo next que tiene a null, porque va a ser el último, y eso es lo que hace la primera línea. Básicamente crea un nodo, lo deja ahí, suelto. Está fuera de la lista, pero está creado, ¿vale? Y entonces ahora, lo siguiente que hace es que si la cabeza, o sea, si el primer nodo de la lista, en este caso es head, es igual a null, que es lo que he dicho antes, es que la lista está vacía, ¿vale? O sea, eso es lo que pasa, es que la lista está vacía. Entonces, como el head va a ser el último nodo, porque es que no hay más, en plan, está la lista vacía, va a hacer que el head sea el nuevo y ya está. Imaginaros que tenéis una lista vacía. Lista está vacía. Y creáis un nuevo nodo. Con un valor, etcétera. Entonces lo que hacéis es apuntar el head aquí. Head es igual al nuevo nodo. Y ya está. Tan sencillo como eso. Si la lista está vacía. En caso de que no esté vacía, hace lo siguiente. Esta de aquí, esta instrucción de aquí, básicamente busca el último nodo de la lista, con un while simple. O sea que tiene coste lineal, que ya os contaré de ello después. Busca el último nodo de la lista. Entonces lo devuelve, y el nuevo nodo y el último nodo de la lista, entonces lo que hace es, con el next, este de aquí está apuntando, imaginaros que esta es vuestra lista, ¿vale? Entonces hace un last node que devuelve el último. Last node devuelve el último. Voy a hacer esto más pequeño para que se vea mejor, incluso. Devuelve el último, se devolvería este. Y el last node guión barra next lo que hace es coger este de aquí. Aquí, coge este de aquí. Y el next lo apunta al nuevo nodo que habéis creado, ¿vale? Entonces este se convierte en el último nodo que apunta a valor null, y el last node de antes, o sea, el último nodo de la lista antes de meterlo, apunta al nuevo, ¿vale? Básicamente es eso, no hace mucho más. Ese es el pushback. Y después tenemos también el push front, que hace exactamente lo mismo, pero mete el nodo, lo mete por delante. O sea, imaginaos que tenéis la lista así, dos valores en la lista, o sea, dos nodos en la lista, valor 1 y valor 2, y este apunta a nada. Pues lo que hace es crea un nodo nuevo, le da un valor, con la misma instrucción que antes, ¿vale? Con esta instrucción de aquí le da un valor nuevo, o sea, crea un nodo nuevo con un valor, y lo que hace es pasarle como next, como el nodo next, el siguiente, la cabeza de la lista. Entonces lo que está haciendo es que este nodo, que se llama next, sea igual a la cabeza. En plan, el siguiente nodo de next va a ser a la que era la cabeza de antes, ¿vale? Va a apuntar a la cabeza de antes. Se va a meter la lista por delante y va a apuntar hacia la cabeza. Y después hay que mover, porque claro, como os he dicho, el atributo que tiene la lista de head siempre tiene que apuntarle al primero, y ahora está apuntando al segundo, porque has metido un nodo por delante. Lo que hay que hacer es tacharlo de aquí y pasarlo al nuevo nodo, que va a ser de ahora el primero, con esta instrucción. O sea, head básicamente es igual a new node. No tiene pérdida ninguna. Y eso básicamente es las dos maneras que hay de meter nodos nuevos a las listas, ¿vale? Solo se puede meter por delante o por detrás, y con esos dos. Y no hay ninguna otra manera de meter un nodo. Y después tenemos el pop front y el pop back, que básicamente, como podréis imaginar, sirven para eliminar nodos. El pop front elimina nodos por delante y el pop back elimina nodos por detrás. Entonces, esta instrucción de aquí, vamos a ir instrucción por instrucción sobre el pop front y el pop back, para que os entendáis un poco cómo va el asunto. Y esta instrucción de aquí básicamente es como
Si venís de FP2, no sé si lo llegáis a dar, pero en TP sí que sé que se da, que es básicamente la manera de manejar errores de manera sencilla, por así decirlo. En vez de tener que definir una clase, un método, error, que te lo devuelva, el assert lo que hace básicamente es que si la cabeza, en este caso le pasas una condición, que es que si la cabeza es distinta de null, o sea que si la cabeza no es igual a... perdón, al revés. Si la cabeza es igual a null, lo que hace es que se sale. En plan error. Lo cual es lógico porque no puedes eliminar un nodo por delante si no hay nodos. Entonces, si la cabeza es igual a null, en este caso lo que está haciendo es que si es distinto de null sigue, ¿vale? Pero si es igual a null, salta el assert y se detiene el código. Es como para manejar los errores fácilmente. Y después la siguiente instrucción ya es para el hecho ya de eliminarlo, ¿vale? Imaginaros que tenéis esta lista, ¿vale? De 3 elementos con un valor 1, un valor 2 y un valor 3, que apunta a nada, ¿vale? Entonces, tenéis esta lista de aquí. Lo primero, esto obviamente es la head. Lo primero que tenéis que hacer es declarar un old head, o como lo queráis llamar, básicamente, lo que está haciendo aquí, que lo pones igual a la head, ¿vale? O sea que este old head va a apuntar aquí también. Vamos a tener como dos atributos apuntando al mismo nodo, ¿vale? Después, lo siguiente que hay que hacer es pasar el atributo de la cabeza al nodo que va a ser el primero, porque claro, vas a eliminar el primero, pues entonces tendrás que pasar la cabeza al segundo, que va a ser el nuevo primero. Le pasas el atributo, o sea que head con esto va a apuntar al head siguiente, que es el valor 2, es este de aquí. Y después simplemente borras el que ya estaba. Entonces lo único que has hecho es, oye, esto se va aquí, ¿vale? Para que no se pierda. Y remueves, haces un delete aquí, lo borras. Entonces, si lo borras, esto se borra y va a quedar solo la lista, que ahora la cabeza va a ser el V2 y va a quedar una lista de solo 2 elementos. Y ya está, no hay más. Es así de simple. Y después tienes el popback, que es como muy parecido, es básicamente casi igual, que lo tenéis aquí de hecho, que básicamente elimina el nodo, el último nodo que tenga la lista, ¿vale? A igual, el assert, ¿para qué sirve? Pues para lo mismo, si la lista está vacía, no puedes eliminar elementos porque está vacía y entonces te va a saltar, te va a decir, oye, que está vacía, ¿qué intentas hacer? Para eso sirve esto, para que se salga de manera correcta del código en el caso de que esté vacía. Y lo que hace también, aquí hay varios casos, porque en el caso de que puede haber varios casos, ¿no? Imaginaros que la lista solo tiene dos elementos, o sea, solo tiene un elemento, perdón, así, o sea, tiene un valor. O imaginemos que la lista tiene varios elementos, tipo 2 o 3, por ejemplo. Vamos a poner 3 que se ve más fácil. V2, V1, así, así y así. V3. Aquí está apunta a nada. Estos son los dos casos. Es el caso 1 y el caso 2, que es lo que estamos intentando separar con este if, ¿vale? En el caso 1, que la cabeza, el próximo de la cabeza, o sea, el next de head, va a ser null. O sea, es este caso. Imaginaros que esta es la cabeza, ¿vale? Esta es la head. Aquí. Si esta es la cabeza, el siguiente va a apuntar a null. Por lo cual, una vez que borres el nodo, no va a quedar nada, va a quedar una lista vacía. Por lo que lo único que tienes que hacer es deleteas head y la pones en null. Ya está. O sea, has deleteado su valor, lo borras completamente y haces que apunte a null. Creas un nuevo nodo y que apunte a null. Ya está. Null y este también apunta a null, que es el conjunto vacío null, por si alguien no lo sabe. Y después está el caso 2, este else de aquí, ¿vale? Que este es más complicado porque al final al haber más elementos tienes que hacer que después otros apunten y ahora nos vamos a meter. Entonces, ¿qué haces primero? Coges un nodo previo, que lo vas a apuntar a la cabeza. O sea, va a haber dos atributos apuntando al mismo nodo, que es el de la cabeza.
y después pones el nodo actual, ¿vale? Que lo apuntas al siguiente de la cabeza con la función del head.next. Y ahora, mientras que el siguiente, o sea, el nodo actual, no sea null, eso quiere decir que no ha llegado al final de la lista, ¿vale? Entonces, lo que vas a hacer, o sea que vas a. Este while lo que hace es desplazar el previous, el anterior pasa al actual y después haces que el current sea el siguiente del current, o sea, con esa aquí, ¿vale? Y así hasta que llegue. ¿Qué pasa? Que aquí al ser tres elementos ya ha llegado. Entonces tenemos que current.next, como podéis ver aquí que apunta al vacío, es igual a nullptr. Entonces sale del while y ya empieza lo siguiente. Deleteas el current, lo deleteas y haces que el previous.next apunte a null. Entonces has deleteado este y haces que este apunte a null. Y ya está. Básicamente esos son los 4 métodos más importantes de las listas enlazadas. Después hay varios que te dicen el tamaño, el... en qué nodo estás, también sirve para copiar listas, pero no me parecen tan importantes por el hecho de que, teniendo en cuenta que la mayoría de jueces, según mi experiencia, van a actuar sobre maneras de modificar nodos. Entonces no es muy necesario, y al ver que tenemos tan poco tiempo de dar la clase, no es muy necesario verlos actualmente, en plan, con el hecho de que sepáis de que el nodo empty va a devolver si está vacío 1 y si no está vacío 0, sabes, cosas así en true o false, es el nodo actual al final os va a devolver el nodo actual. Entonces no me parece tan importante verlo, porque nos va a comer mucha clase, y con los 4 básicamente métodos que ya hemos dado, sinceramente no se necesita mucho más para empezar a hacer jueces, y espero que os haya quedado más o menos claro cómo funciona esto de los nodos y cómo funciona cada uno de los métodos, ¿vale? Entonces ahora lo que sí que os voy a enseñar, que me parece muy 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 importante, en plan, sinceramente ED se basa en esto, aunque no es igual que en FAL, porque sí que es verdad que tenéis el miedo de que os vais a encontrar muchas veces, tipo, tenéis que ponerme la precondición. No, no tienes que ponerlo, pero sí que tema costes es muy importante saberlos. Entonces os voy a dar como unos 10 minutillos, os voy a explicar los costes y cómo más o menos verlo dependiendo del método que estéis dando. Porque eso sí que me parece muy importante saberlo, porque de eso va la asignatura. O sea, tú en el examen vas a tener 3 ejercicios en los que tienes que resolverlos, pasárselos al juez, y si da verde has aprobado. De eso va la asignatura. Entonces, no es tan difícil como FAL, y si os apuntáis a esta academia, yo os digo que os vais a enterar mucho mejor y vais a empezar a pillar, lore de la clase, y os vais a poder enganchar a los demás. Entonces os va a servir muchísimo. Y os voy a explicar ahora el tema costes, que sí que es muy importante, no tanto como lo de las listas enlazadas, que al final hemos dado ya los 4 métodos básicos. Entonces, tenemos aquí los costes. Os voy a explicar un poco los costes. Que los que vengáis de FAL, que no sé cuántos habéis venido, más o menos. Los que vengáis de FAL sabéis que hay diferentes tipos de coste, ¿vale? Está el coste constante, el coste logarítmico, perdón. Después está el coste lineal por logarítmico. Y después está el coste lineal, el coste cuadrático y el coste exponencial. ¿Vale? Estos son los costes que hay. Entonces, en los jueces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el examen? ¿Cómo van a ser los jueces que deis en clase? ¿Cómo va a ser todo? Básicamente, tú en el juez, cuando te dan el enunciado, no te suelen poner el tipo de coste que necesitas. Pero sí que es verdad que lo necesitáis saber. Porque tú puedes resolver un algoritmo, o sea, tú un ejercicio lo puedes resolver de muchísimas maneras. Pero no todas son tan eficientes como la que tienes que darle al juez para que te lo ponga verde. Entonces, tenéis que tener muy en cuenta los tipos de costes que tienen vuestros algoritmos que hagáis para resolver los ejercicios. Entonces, estos son los tipos de coste que hay. Va en descendencia, ¿vale?
el más eficiente es el coste constante, después va el coste logarítmico, el lineal por logarítmico, después va el coste lineal, el coste cuadrático y el coste exponencial. Estos dos de aquí, va a haber, a lo mejor de 70 jueces que hagáis, va a haber uno que necesitéis un coste cuadrático o exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Que si vuestro algoritmo tiene coste cuadrático o exponencial, lo habéis hecho mal. En plan, no hay manera de que un juez, a no ser, sí que puede haber una excepción de uno que sí que lo necesite, pero no hay manera de que un juez te apruebe el ejercicio, en plan, si tú se lo envías, te dé verde, si le enviáis un algoritmo cuadrático o exponencial. Eso es imposible, ¿vale? La mayoría que os vais a encontrar va a ser de este estilo. Constante, lineal, logarítmico o lineal por logarítmico, ¿vale? Entonces, ¿cómo distinguirlos? Pues muy bien, es muy sencillo una vez que le pilles el truquito, ¿vale? Voy a poner, por ejemplo, un programita. A ver, aquí voy a tirarle y os voy a explicar sobre un algoritmo porque sinceramente veo que es muchísimo más fácil entenderlo sobre un algoritmo que si ahora os explico temas de invariantes y movidas, que eso no tiene mucho sentido explicaroslo ahora, la verdad. Entonces, voy a pillar uno que tenga, por ejemplo, un bucle, que lo vais a ver muchísimo más fácil. Tienes este por aquí, este por ejemplo, ¿vale? Tienes este algoritmo. ¿Cómo detectar qué coste tiene? Porque lo van a pedir muchas veces. ¿Cómo detectar qué coste tiene este método de aquí, ¿vale? Este método de aquí, ¿qué coste tiene? Pues es muy sencillo. Dependiendo de los tipos de coste. Una instrucción normal, para que lo entendáis, que no sean bucles ni nada raro. Una instrucción que pueda ser un int igual a 2 o en este caso un no de current igual a head. Cosas así normales. Instrucciones de una línea de tipo retornar, tipo comparar, etcétera. Todos van a tener este tipo de instrucciones, van a tener coste constante todas, ¿vale? Coste de 1. Por muy larga que sea la instrucción, por muy tal, todo este tipo de instrucciones tienen coste constante. Los de igualar, los de int, todas esas movidas. ¿Vale? Coste constante, que es el mejor de todos, porque tarda nada, es el más rápido. Entonces siempre vais a intentar buscar el menor coste posible para pasárselo al juez y decir, oye, lo tengo. ¿Vale? Entonces, siempre buscar coste constante y siempre van a ser las instrucciones siempre las que lo tengan. El coste logarítmico es algo más complicado ya, ¿vale? El coste logarítmico, o sea, el de log n, básicamente se da sobre todo, no lo vais a ver mucho en los jueces, ¿vale? No suelen pediroslo porque sobre todo son búsquedas binarias, que no sé si las habréis dado en FP1, FP2, no sé cuándo sean exactamente, pero las búsquedas binarias básicamente es que en vez de buscar, tú tienes una lista, lo voy a explicar rápido, ¿vale? Tú tienes una lista con elementos ordenados, tienen que ser ordenados, ¿eh? Para hacer una búsqueda binaria, siempre los elementos, literalmente siempre tienen que estar ordenados. Da igual si son strings, ints o lo que sea, pero ordenados, ¿vale? Entonces tú una búsqueda binaria, lo que haces, en vez de buscar normalmente, ¿qué es lo que harías? Tú declaras una variable y haces un for y o un while y llegas hasta el final y empiezas a buscarlo. Eso tiene coste lineal. Las búsquedas binarias, en cambio, lo que hace es dividir. Dice, oye, estoy buscando el 2. Vale, entonces coge el mitad de la lista y dice, ¿el 4 es más grande o más pequeño que el 2? Es más pequeño, entonces se queda con esta parte de aquí. Y esta parte la quita. Y ahora vuelve a ponerse la mitad. Y dice, oye, ¿el 3 es más grande o más pequeño que el 2? Es más grande, entonces se queda con esta de aquí. Y una vez que ya solo queda uno, dice, lo he encontrado. O no es el que estoy buscando, no existe, ¿vale? ¿Qué consigues con esto? Al final se divide. Tú en vez de buscar por todos los elementos de una lista de 6, lo que has hecho has ido dividiendo. Entonces tú tienes aquí una lista de 6, ¿vale? En vez de tener un coste de 6, lo que tienes es que esto se divide. Entonces, una instrucción. Lo vuelves a dividir. Entonces, otra instrucción. Y lo vuelves a dividir. Entonces, es coste de 3. En vez de coste de 6, te queda en coste de 3. Coste logarítmico, por así decirlo, ¿vale? Entonces, lo que has hecho ha sido dividir el trabajo.
Pero no os preocupéis mucho por lo del coste logarítmico, porque muy pocas veces os va a salir un juez que os pida el coste logarítmico, ¿vale? La mayoría de ellas van a ser... tenéis algo en coste cuadrático y vais a tener que comer la cabeza para meterlo en lineal, que ahora os voy a explicar qué es cada cosa. Vamos a seguir con coste lineal. El coste lineal en n. Esto la mayoría de veces se da en bucles, ¿vale? De una manera sencilla para que lo entendáis. Siempre se va a dar el coste lineal en bucles. Es decir, de tal hasta tal, ¿vale? Tú tienes este bucle de aquí, que empieza el current, ¿vale? Vamos a poner la lista enlazada. De 3. Espérate que no me cabe, lo voy a hacer más pequeñito. Así. Ahí, más chiquitito. Tienes una lista de 3. La voy a hacer así de pequeña, pero puede ser más grande, igual que puede ser más pequeña, ¿sabes? De 3. Que apunta a nada. Entonces, tú tienes esta lista de aquí, ¿vale? Y quieres recorrer para encontrar el último nodo, que es lo que hace de hecho el last node. Quieres encontrar el último nodo, entonces tienes que hacer una búsqueda. Tienes que ir paso por paso, nodo por nodo, hasta llegar al final de la lista. Con un while, coges un current, le metes aquí al principio en la head y le vas subiendo. Después va a apuntar aquí el current. Y después va a apuntar al último, ¿vale? Va a apuntar aquí. Y lo que has hecho ha sido buscar. Has hecho un recorrido lineal sobre la lista. En este caso, sería coste 3 porque tiene 3 elementos. Pero, en la mayoría de veces, tú no vas a saber, o tú no puedes saber, cómo de grande es una lista enlazada. ¿Cómo vas a llamar a su tamaño entonces? N. En este caso, N. Por lo que tanto, el while este va a tener un coste de n, porque va a recorrer todos sus elementos, va a recorrer sus n elementos. Le llamas n como le puedes llamar k, como le puedes llamar como tú quieras. Pero le llamas n porque la mayoría de veces tú no sabes. Yo ahora sí lo sé porque tengo aquí dibujado básicamente la lista enlazada. Pero si no la tienes dibujada, si no te sabes sus elementos, puede tener desde 16 hasta 4000 elementos. Tiene n elementos que tú no sabes. Entonces un while que recorra todos ellos va a tener un coste n. ¿Vale? Otras opciones que puedes encontrar para coste lineal. Imagínate que estáis haciendo un for, ¿vale? Un for así fácil. Un for que sea un int i igual a 0, y mientras que i sea menor que una constante que declaréis como max, ¿vale? Y más más. Y más más. Esto es un for simple. ¿Qué va a hacer este for? Va a recorrer desde la posición 0 hasta... Mira, vamos a poner por ejemplo un array que se va a llamar vector 1. Entonces va a hacer vector 1i y lo va a mostrar, ¿vale? Por ejemplo, con un code. Así facilito. Todo fácil, en plan, para que lo entendáis. Punto y coma. Lo que va a hacer esto, básicamente, es ir recorriendo por cada elemento del array que tú no sabes cuántos son, desde i igual a 0 hasta llegar a max, ¿vale? O sea, va a hacer max recorrido. Imagínate que max es 15, max es igual a 15, pues va a dar 15 vueltas. Imagínate que max es 5000, pues va a dar 5000 vueltas. ¿Cuál es su coste entonces? El coste va a ser max. Un coste lineal en max, en función de max. ¿Vale? En vez de n se va a llamar max, pero es un coste lineal. Tú estás haciendo un recorrido sobre algo linealmente hasta llegar a su final, que puede llegar a ser 15, puede llegar a ser 5000, puede llegar a ser tal. Entonces la mayoría de veces que encontráis un coste lineal va a ser por bucles en los que tengáis que recorrer de algo a algo, que ese algo puede ser max, puede llamarlo n. Normalmente va a ser n cuando no sepas, pero si te pide poner una constante que se llama Pepito, pues va a ser coste en función de Pepito lineal, ¿vale? Entonces siempre va a ser así el coste lineal. Y después tenemos, aunque no vengan aquí, tenemos el coste cuadrático, que esto debéis evitarlo. El coste cuadrático se debe evitar de cualquier manera. No lo vais a... Si tenéis una función con coste cuadrático, seguramente el juez os suelte time limit, que es cuando lo tienes bien el ejercicio, tienes bien la salida que te devuelve, pero el tiempo no. En plan, te lo devuelve más tarde lo que te debería devolver según el juez. La mayoría de veces que os salga time limit va a ser porque hayáis hecho un algoritmo en función cuadrática cuando le pide en verdad el ejercicio lineal, por ejemplo. Entonces tendréis que inventaros un algoritmo que baje el coste. Entonces el coste cuadrático básicamente es cuando se suceden dos bucles.
uno dentro de otro, que seguramente los hayáis visto mucho, en plan habéis hecho seguramente alguno. No suele ser una buena práctica, aunque a veces no te queda otro que hacerlo. Entonces tienes aquí otro, que sea una J, que J tenga que llegar a N y J más, ¿vale? Entonces tú tienes dos for dentro de otro y haces aquí un vector 1 que va a ser aquí I y aquí J, ¿vale? Tenéis esto. Esto lo que hace es que por cada iteración de este bucle, o sea, por cada vez que I se aumenta, en I0 J va a dar N vueltas. En I1 J va a dar otras N vueltas. En I2 J va a dar otras N vueltas. Entonces, ¿cuántas va a dar en total el bucle? Max por N. Es decir, que si max, en este caso, imagínate que en este caso max también se llama N, pues sería N por N. ¿Qué quiere decir esto? Que este algoritmo tiene coste cuadrático. N por N, N al cuadrado, ¿vale? Entonces esto debéis evitarlo siempre. Siempre que encontréis coste cuadrático, que va a ser cuando haya bucles que metáis dentro de otro, etcétera, evitarlo. Evitarlo ante todo porque no os va a soler dar. Pasarlo, porque a lo mejor sí que os lo pide así porque no hay otra manera de hacerlo, pero en cuanto os dé OT limit, recordad que es porque tiene coste cuadrático y tendréis que bajarle haciendo un algoritmo que solo recorra una vez la lista, etcétera, ¿vale? Entonces, tener eso en cuenta porque es muy importante. Y poco más, después tenemos el coste exponencial, pero en ese tampoco me voy a centrar mucho porque no tenemos muchísimo tiempo, la verdad, y no os va a salir nunca un algoritmo con coste exponencial. Es muy difícil que lleguéis a un coste exponencial. Yo nunca lo he hecho en ED y sinceramente no creo que salga un juez que tenga coste exponencial como para darlo ahora en una hora en la primera clase gratis que tengamos, y que ya incidiremos más adelante si verdaderamente es necesario. Pero es lo único que tenéis que saber del coste exponencial es que básicamente es peor que el coste cuadrático. Entonces no vais a llegar nunca. No deberíais, y el juez nunca os va a aceptar un algoritmo con coste exponencial, porque es que compilaciones de un segundo ya con coste exponencial se va a minutos, horas. Entonces es imposible. Es imposible. Lo más cerca que vais a quedar es el coste cuadrático, que es lo que digo, cuando multiplicáis, cuando hay dos bucles, entonces este da n vueltas y por cada vuelta que da este da n. Entonces va a dar n por n vueltas, n al cuadrado. Y poco más, eso es los costes. Entonces, tú para saber el coste de un método, simplemente fácil, el más grande de todos. Imagínate, este tiene coste, empezamos, el bucle. Este de aquí tiene coste constante porque es una instrucción sin más. Esta también, coste constante, una instrucción sin más. Esta de aquí también es una instrucción que simplemente pone current a current next, ¿vale? Entonces, también va a tener coste constante. Coste constante. Y el return siempre es coste constante. Entonces, cuando te pidan cuál es el coste de este método? Fácil, el más grande. ¿Vale? Podéis ver aquí, tiene 4 costes constantes, un coste lineal. Pues el coste total del método va a ser siempre el más grande, en este caso el lineal. ¿Vale? Entonces, si queréis, si en el juez imaginaros que hacéis un algoritmo con coste cuadrático y justo tenéis aquí un bucle con coste cuadrático, vais a tener que incidir sobre ese bucle, que si lo bajáis va a tener menos coste. Siempre va a ser el coste del método siempre va a ser el coste más grande que haya dentro de él. ¿Vale? No es que tengáis que sumar coste constante más coste constante más coste constante más coste constante es igual a coste 5 y coste n después más tal. No. Coste lineal porque el mayor coste que hay dentro de él es lineal. Punto, no hay más. Es así de simple. Así que poco más, la verdad. No os quiero entretener mucho más con teoría, porque sí que es verdad que yo creo que cuando mejor más se aprenden estas asignaturas haciendo práctica, voy a intentar llevar mis clases a ello, hacer muchos jueces, muchas prácticas. Vamos a hacer ahora uno, para que veáis cómo más o menos podéis resolverlo. Y no hay mucho más que decir sobre la teoría, porque sí que es verdad que hay más métodos en el linkedlist.sim, el simple, el doble, etcétera, pero bueno, ya incidiré y será, lo que digo, muy poco tiempo, porque es que en el examen no os lo va a pedir, no es como FAL que os van a pedir un tipo test de teoría eliminatorio. No, aquí son 3 ejercicios y los haces y se la suda la teoría que tú sepas, etcétera. Mientras que sepas hacer los ejercicios, ven. Entonces yo creo que no voy a incidir mucho más en la teoría, sinceramente. Vamos a hacer ahora un juez, ¿vale? Para explicaros un poco cómo va el asunto. Entonces, este es el juez que tenéis, el de invertir. Voy a hacer este hoy, que creo que es un juez así normalillo de las listas simples, que básicamente va de invertir una lista enlazada simple.
Entonces, os dan un enunciado, ¿vale? Os ponen que invertir una lista consiste en colocar sus elementos en orden contrario que estaban inicialmente, de manera que el primero se convierta en el último, el segundo en el penúltimo, y después el resultado de invertir una lista va a ser este de aquí, ¿vale? Si tenéis una lista de 1, 2, 3, 4, pues los que tiene que devolver el método al final es 4, 3, 2, 1. Simple, no hay mucho más. Entonces partes de la clase linked list single que os dan ya en clase.h, básicamente que implementa el TDA de las listas, y tienes que crear tú dentro de esa clase un nuevo método que se llama reverse, que lo que hace es que tú llamas a lista, imagínate que eres una lista 1, pues si haces un lista 1.reverse, lo que tiene que hacer es invertir la lista, ¿vale? Para después mostrarlo, obviamente. Entonces, la operación reverse se puede especificar informalmente del siguiente modo, que esto es lo de la precondición por condición. Pues sinceramente no voy a incidir mucho en ello, porque es verdad que en FAL sí que se necesita muchísimo más. Pero aquí simplemente con tener claro cómo vas a hacer el algoritmo ahora con un dibujo que los vamos a hacer, no voy a incidir mucho en tipo precondiciones y cosas así. No me parece que sea que os ayude mucho, sinceramente. A mí al menos no me ayudó, la verdad. Y después os pone que importante, no se pueden crear directa o indirectamente nuevos métodos con new. Y tampoco copiar valores a otros métodos, ¿vale? O sea que tú no puedes para este ejercicio coger el revés, crear otra lista e ir copiando. No, eso no. Tienes que ingeniártelas para no crear nuevos nodos más de los que hay. Si la lista tiene 4 nodos, tienes que actuar sobre esos 4 nodos y ya. No puedes crear otros, ¿vale? Entonces, la entrada básicamente os dicen que son líneas de descripción de una lista, una serie de números, que ahora os lo voy a enseñar, que estas son las entradas y esto es lo que tiene que volver, ¿vale? Entonces tienes el primer número, que van a ser el número de listas que va a haber, y después están las listas aquí, que básicamente todas acaban en cero. O sea, el cero no es que haya que ponerlo, es para decir, oye, ha llegado al final, ¿vale? Y métete con la siguiente. Entonces, tendríamos la primera lista que es 1, 2, 3, 4, la segunda que no tiene nada, la segunda que es 8, 17, 9, y la tercera que es 8, 17, 9, y la última que es solo 3. Entonces, ¿cómo te tiene que quedar después de hacerlo? ¿Qué te tiene que imprimir para que el juez te lo acepte? Y no te dé que la esta esté mal, que la respuesta esté mal. Pues básicamente te tiene que dar 4, 3, 2, 1. La siguiente no te tiene que dar nada porque obviamente no tiene nada en la lista. Y la siguiente 9, 17, 8, que es al revés. Y la siguiente es 3. ¿Cómo hacemos esto? Yo recomiendo, y lo diré encarecidamente en todas mis clases que dé, y os lo digo ahora también, antes de meteros en código, ¿vale? Antes de poneros, oye, me voy a meter en código, yo sé cómo va. Por muy bien que lo sepáis, os recomiendo que hagáis siempre un breve dibujo, ¿vale? Sé que suena en plan algo simple, pero os ayuda mucho, en serio. Lo digo totalmente en serio. Hacer, antes de replantearos un ejercicio, coger y decir, vale, tengo aquí esto, lo dibujo de tal manera, lo voy a implementar tal. Y cuando ya lo tengáis claro en un dibujo, ¿vale? Lo paséis a código, pero no antes. Porque si os ponéis a coger y a programar en cuanto ya os eso el ejercicio os vais a liar, porque os van a juntar las ideas, no lo vais a tener muy claro. Entonces, de una manera muchísimo más sencilla es primero coger y dibujar todo lo que hagáis, que es lo que voy a hacer yo ahora. Lo que te pide el ejercicio básicamente es invertir una lista. Invertir una lista. ¿Cómo se invierte? Tú tienes una lista, ¿vale? Vamos a poner una lista de 4 elementos. 4 elementos. Ah, sí. Entonces aquí con un valor, que le voy a dar valores, por ejemplo. Mira, vamos a usar el valor que tiene aquí la entrada de ejemplo, que es 1, 2, 3, 4 la primera. No tiene pérdida, la verdad. 1, aquí, aquí un 2, aquí un 3 y aquí un 4. Perfecto. Y aquí el conjunto vacío, porque esta punta es el del final y no apunta nada. Y aquí está el atributo de la cabeza, replicando, como he dicho antes, siempre el primer nodo de la lista, ¿vale? Entonces, tenemos esto. ¿Qué tenemos que hacer? Al final la lista tiene que ser igual a esta nueva de aquí. Tenemos que conseguir que el 4 sea el primero, el 3 sea el segundo, el 2 el tercero y el primero sea el último. Y este apunte a nada. ¿Cómo conseguimos esto?
como no se pueden copiar, porque una manera muy fácil de hacerlo sería, por ejemplo, coger y decir, vale, fácil, creo otra lista muy parecida a esta, de hecho la voy a replicar. Replico esta, tal, la copio. Es básicamente, digo, pues copio y pego. Creo nuevos nodos y lo copio y lo pego. Pero no puedes hacer eso, no puedes tú poner una lista vacía y decir, vale, pues ahora aquí meto en el primer nodo voy a meter el 4, en el segundo nodo voy a meter el 3, en el segundo de tal. Eso no se puede hacer, porque te lo ha dicho el enunciado básicamente que no se puede. Entonces tienes que ingeniarte otra manera de verlo que no implique crear nuevos nodos o copiar los que actualmente tienes. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy sencillo, para llegar a esto de aquí, yo lo primero que pienso es, vale, tengo que conseguir que los next, o sea, que esto de aquí, que las flechas de estas vayan en dirección contraria, que apunten a otros nodos de los que ya estén, ¿vale? El punto next del head tiene que apuntar a nada. El punto next del 2 tiene que apuntar al 1. El punto next del 3 tiene que apuntar al 2. Es decir, en vez de apuntar al 4, tienes que conseguir que la flecha vaya hacia el otro lado, o sea, que el punto next tira hacia el otro lado, ¿vale? ¿Cómo consigues esto? Pues yo creo que una manera muy sencilla de hacerlo es crear diferentes nodos de atributos nodos que os van a servir de auxiliares. Entonces, lo único que tenéis que hacer es, vosotros creáis 3 nodos, ¿vale? Sencillamente, no es que lo estéis creando, no es que no me entendáis como que lo hacéis un new node, sino que simplemente lo, lo declaráis, ¿vale? Entonces, creas un nodo actual que va a ser el que estás ahora mismo, un nodo previo y un nodo que va a ser el auxiliar o el siguiente, ¿vale? Podéis verlo de esta manera, porque tenéis que conseguir que los nodos vayan al siguiente. Podrías hacerlo sin auxiliar, pero ahora vais a ver lo que pasa si hago yo esto. Imaginaros que se os ocurre primero la de crear 2 nodos distintos, el actual y el previo, ¿vale? Esto lo que vais a conseguir con ello es que cuando quitéis el next del actual, lo quitéis del 3 y hagáis un actual.next igual a la cabeza, no vais a tener manera de llegar a este nodo. Lo vais a perder, entonces vais a perder la lista. Esto va a ser como 2 listas separadas. Esto no lo vais a tener en ningún lado, porque el puente que había se ha roto, entonces no lo vais a tener por ningún lado. Entonces no es... ¿Cómo conseguimos que al apuntar el actual al anterior no se pierda el nuevo? Con otro nodo aquí. Un nodo que sea el auxiliar, que apunte antes de cambiarlo. Entonces cuando tú cambies el puente, lo que va a hacer es que vas a tener el auxiliar aquí y no se va a perder la lista. ¿Me entendéis? No vas a conseguir que no pierdas simplemente por quitar el next, que es la única manera de saber cuál es el siguiente nodo. Entonces, básicamente es eso, tenéis que tener un bucle. El algoritmo va a consistir en un bucle que vaya cambiando. El actual, el previo, el actual.next va a ser igual al previo. Entonces, lo que vas a hacer es después que el actual sea el auxiliar. El auxiliar va a ser igual al auxiliar next. Y el previo va a ser el anterior actual. Lo que vais a volver a hacer entonces es actual next va a ser el previo. Y así todo el rato hasta llegar al final. ¿Qué vais a conseguir con esto? Que os quede una lista así. Al revés. Entonces, el head va a apuntar aquí en vez de al del final. Y va a empezar a la hora, aunque vosotros lo veáis así en dibujo, a la hora de compilar el código, de crear el código, el head va a apuntar al 4, después va a llegar el 3 con head.next, después va a llegar al 2, después va a llegar al 1 y el 1 va a tener el null. Entonces, para el código has invertido la lista. Ahora, la manera ya que una vez que está dibujado y tenéis la idea de que lo vamos a hacer con 3 nodos, de que vas a hacer un bucle que llega hasta el final, ahora ya es el momento de pasarlo a programar. Entonces, lo voy a poner aquí, un segundo, para que veáis cómo lo programo. Aquí está. Vale. Yo tengo esto que es el visual. Podéis hacerlo en cualquier otro editor. A mí es que me enseñaron en C++ con este y la verdad es que me parece el más cómodo para hacerlo. Entonces, tenéis aquí el punto H de la lista, que es donde tenéis que hacer el método de revertir. Y después
es muy importante incidir aquí en la plantilla que os dan. En cada ejercicio, no sé muy bien cómo irá este año, pero a mí en cada ejercicio, y en el examen va a pasar de hecho, os van a dar una plantilla para resolver el caso, que la plantilla puede variar y dependiendo de cómo sea la plantilla os va a dar un coste otro. Yo lo voy a hacer sobre una plantilla estándar, entonces a lo mejor el coste aquí lo voy a hacer más grande que el que os da la plantilla normalmente el profesor para resolver este ejercicio. Pero al final al cabo es lo mismo, usar la otra plantilla y ya está. Yo voy a usar una genérica porque al final no la tengo. Y las plantillas todas más o menos tienen esta forma. Tienen un main que definen el DOM-JUTS, que esto no tenéis que tenerlo muy claro, pero lo voy a explicar un poco. Creáis aquí un ifstream, básicamente para con el datos.txt, que es donde van a ir los datos, y esta de aquí lo que hace es redirigir el buffer de thin al in, para que cuando hagáis un thin algo, aquí os hacéis un thin, hagáis un thin i, lo que va a hacer, en vez de coger la salida de que vosotros la escribáis, lo va a coger del datos.txt, y eso va a hacer que también el DOM-JUTS pueda hacerlo, el juez, por así decirlo, puede hacerlo. Es básicamente eso lo que hace. Y después un while con el resuelve caso, que es un booleano, que se va a quedar hasta que tú le digas que salga. Entonces aquí tenéis que hacer, después, aquí vais a tener que rellenar las listas y que llamar a la función, en este caso invertir, para que lo invierta. Entonces vamos a empezar sencillamente con coger de la entrada del ejemplo y lo vais a copiar en unas notas, en un bloc de notas donde tengáis vuestra solución, en plan el repositorio, ¿vale? Lo vais a copiar simplemente. Entonces cogéis lo de la entrada, que es, de hecho voy a poneros más sencillo, os voy a poner no solo la ventana, sino os voy a poner todo entero para que lo podáis ver bien lo que estoy haciendo. A ver, un segundo. Aquí. Así. Pantalla. Perfecto. Aquí. Ahí está. Entonces esto lo voy a dejar que no se vea. Esto lo voy a apuntar aquí. Y entonces ahora creo que estáis viendo bien todo. Aquí tengo el repositorio, que yo lo tengo por aquí. A ver. En Sourcer, Post, Proyecto 7. Y aquí tengo un datos.txt que ya he creado. Entonces, esto es que he estado haciendo prueba antes. Lo copiáis igual que está en la entrada, ¿vale? Y lo guardáis. Y ya está, por esa parte ya está. Entonces ahora voy a quitar esto, la ventana, ahí, ya lo podéis ver. Básicamente es eso, para recopilar los datos. Entonces ahora ya empezáis con el resuelve caso. Que el resuelve caso, lo que tenéis que hacer, como habéis visto en el texto, es que primero os van a venir un número con todas las listas que vais a tener. Entonces vais a tener que declarar una variable que yo la llamo k, la puedes llamar como quieras. Y tenéis que coger y meter lo que hay dentro del datos.txt a la variable, acá, ¿vale? Básicamente es eso, tenéis que coger lo que viene siendo en la variable, lo que en k. Entonces ahora hacéis aquí un if, que esto más o menos en todos siempre se suele hacer, ¿vale? Hacéis, si no hay thin, para que, en plan, si hay algún fallo, esto quiere decir que si hay algún fallo a la hora de coger los datos, os va a salir ahí, entonces vais a poder decir, vale, es que el datos.txt no lo he nombrado como debería nombrarlo, ¿vale? Básicamente es eso, si no retorna true, que es que ha salido bien. Y entre medias ya, pues haces todo tu algoritmo. Entonces, para coger todos los datos, yo voy a hacer un for, por ejemplo. For int i, desde 0 hasta, mientras que i sea menor que k, y más, ¿vale? Así. Entonces esto es un for de las vueltas que va a dar el ejercicio, porque hay 4 listas, ¿vale? Entonces va a dar 0, 1, 2 hasta 3, porque el k va a ser 4. Entonces va a dar 4 vueltas, que van a ser 4 listas cada una. Entonces lo que tiene que hacer dentro de for es, primero, pillas la lista, la rellenas, y de esa lista haces el lista 1. Bueno, que la puedes llamar como quieras, pero yo la voy a llamar lista 1.lista 1, y haces un lista 1.reverse y un lista 1.display, que es para mostrarla, que es un método que está dentro del punto h de la lista, ¿vale? Que otra cosa igual, que no lo he dicho, pero para llamar a las listas haces aquí un include con las comillas y
coges y seleccionas la lista, ahí está, el punto H de las listas. Entonces ya lo vas a tener dentro y aquí vas a poder declarar un list.linked_single, aquí que va a llamarlo, por ejemplo, lista. ¿Vale? Y así, entonces así estás declarando una variable lista, una lista enlazada, por así decirlo. Entonces, ahora lo siguiente que tienes que hacer es rellenar eso. ¿Cómo la rellenas? Pues básicamente te han dicho que en el momento en el que haya un 0, la lista se ha acabado. Entonces vas a tener que coger el primer elemento. Voy a crear un string en este caso, porque las listas son, recordar, y muy importante esto, los elementos dentro de las listas enlazadas son strings. Aquí está dicho, mira, si te vas aquí, espero que se vea, si se ve, perfecto. Si te vas aquí, como podéis observar dentro de la estructura node, el valor o el tipo de datos de value es un string. O sea que no podéis meter ni ints ni nada de ese estilo. Siempre lo que tengáis que meter van a ser strings. En este caso, este año lo hicieron así. Sé que otros años lo han hecho distinto, pero bueno, en este caso lo hicieron así en este año. Cambiaron la lista, así que ahora es un string y ya. Entonces, declaras un string que es al auxiliar. Metes aquí al auxiliar el siguiente. O sea, en este caso, si tenéis aquí por aquí el txt, que de hecho os lo voy a poner para que lo podáis ver mejor. Mira, voy a hacer esto, que es más sencillo. Voy a capturar la ventana y voy a poner este aquí, lo voy a hacer más pequeño para que lo podáis ver. También voy a hacer esto más grande. Creo que así se ve muy bien. Efectivamente, como podéis observar aquí, en en esto de aquí, tenemos en la lista el 1, el 2, el 3, el 4. Entonces ya hemos cogido el 4. El siguiente que vamos a coger es el 1 y lo vamos a meter en auxiliar, ¿vale? Entonces metemos esto en auxiliar. Vamos a frenar esto, ahí está. Y lo hemos metido en auxiliar, ¿vale? Entonces ya tenemos el 1 en el auxiliar. ¿Qué vamos a hacer lo siguiente? Pues un pushback. Fácil. Bueno, primero un while, obviamente. Que digas que si el auxiliar, o sea, mientras que el auxiliar sea distinto de 0, va a seguir. Bueno, en este caso, al no ser un entero, claro, tienes que meterlo entre comillas, ¿verdad? Tienes que meterlo entre comillas. Entonces, mientras que el auxiliar no sea 0, es decir, no ha llegado al 0 en la lista, va a seguir pillando. Va a seguir metiendo. Entonces, simplemente, no me voy a incidir mucho en esto. Simplemente coges la lista, haces un pushback, así, y le metes el auxiliar, así. Y lo vuelves a coger. Fin. Auxiliar para el siguiente. Entonces esto va a empezar a hacer bucles hasta que el auxiliar sea igual a 0, entonces va a salir. Y ya está, entonces ya tendréis la lista entera. ¿Qué es lo siguiente que tenéis que hacer? La lista.reverse, que todavía no está creado, pero lo vamos a crear ahora. Entonces ahora va a dar error, pero hasta que no lo crees, claro. Y después un lista.display. Ahí está, para mostrarla. Y un cout que sea un entl, para que haya separación entre ellas, para que quede más bonito. Bueno, no para que quede más bonito, sino porque el juez te lo pide así. O sea, tenéis que ser muy meticulosos, perdón, con lo que entreguéis al juez. La salida tiene que ser exactamente la misma. Si no, no la va a coger. Aunque falle una coma, aunque falle un espacio, si no es la misma, no la va a coger. Desde ya os lo digo, ¿vale? Entonces, así, en este caso, así tendría pinta la plantilla que entreguéis al juez. Lo guardáis y os metéis en linked list, ¿vale? ¿Qué tenéis que hacer aquí? Pues básicamente tenéis que crear un método. Aquí lo voy a crear. Un void, como os lo han dicho, que se llame reverse. Que no tenéis que enviar nada y le tenéis que pasar. No, o sea, no le tenéis que pasar nada y no tiene que devolver nada, por eso es un void. Y al final es donde se muestran todos. Entonces creas aquí un void. Igual, un void list. Que de hecho lo voy a copiar. Tiene que tener esta anotación, ¿vale? Tenéis que poner list reverse, que es como se ha llamado antes. Nada, y lo pones. Y aquí es donde vas a hacer el método, tu método, ¿vale? Que como hemos dicho antes, que de hecho os lo voy a poner, os voy a poner también el dibujito aquí para que lo veáis, porque creo que se va a ver mejor. Así lo estáis viendo bien, creo, ¿no? Yo creo que sí lo estáis viendo perfecto. Entonces lo cogéis así
Y lo que tenéis que hacer, aquí es el punto que teníamos, recordar, el previo, que va a apuntar a la cabeza primero. Voy a borrar y voy a poner aquí la cabeza. El previo, el actual y el auxiliar, ¿vale? Que ahí lo estáis viendo, yo creo, en la pantallita. Entonces, cogéis eso y los declaráis. Entonces, cogéis aquí y declaráis node, pam, previo, que va a ser igual a la cabeza, como hemos dicho. Head, aquí. Después vais a tener otro, que sea el node actual, que va a ser igual a la cabeza, pero al siguiente de la cabeza, o sea, el head.next. El siguiente, como podéis ver en el dibujito este, el actual es el siguiente de la cabeza, ¿vale? Que de hecho voy a poner bien las líneas para que lo veáis perfecto y no os hagáis muchos líos. Aquí este primero apunta así, este primero apunta así, y este primero apunta así, ¿vale? Perfecto, ya está. Entonces, el actual va a ser el siguiente de la cabeza, o sea, el guión barra next, que de hecho lo pone visual solo. Y después tenéis el node auxiliar, aquí, auxiliar, que no va a ser al actual, igual al actual, al siguiente del actual, básicamente, como podéis ver en el dibujito. Ahí está. Ya tenemos los tres nodos declarados y sobre estos vamos a actuar, ¿vale? Entonces, tenemos la siguiente lista, ¿vale? Tenemos que hacer un while, ¿vale? Que mientras que el auxiliar sea distinto de null, es decir, mientras que el auxiliar no llega aquí, va a haber todavía. Entonces, mientras que el auxiliar sea distinto de null ptr, que es así como se pone null, va a continuar. Va a hacer un bucle, va a continuar todo el rato, así, hasta llegar al final, que es como lo he puesto aquí, ves que el auxiliar llega al final, entonces ya no te queda más lista que invertir. Y entonces ahora ya hacemos el grosso. ¿Cómo os he dicho que lo tenéis que hacer? ¿O cómo lo hemos planteado? Haciendo que el actual next, o sea, esto de aquí, ¿vale? Sea igual al previo. Entonces, lo que vas a hacer es pasar el actual al previo. Entonces, actual barra next va a ser igual al previo, que en este caso es la cabeza. Así. Entonces el actual barra next va a ser igual al previo. Una vez que está eso, tienes que pasar todos uno para continuar. Entonces vas a hacer que el previo sea igual al actual, el previo sea igual al actual, que el actual sea igual al auxiliar, como podéis observar, que ahora lo voy a de hecho dibujar, y el auxiliar va a ser igual a su auxiliar punto siguiente, o sea, el auxiliar punto next, que en este caso es el 4. Habla auxiliar barra next, ¿vale? Y con este bucle lo que vas a hacer es que siga iterando. Ahora vamos a verlo en el dibujo mientras os lo estoy explicando, ¿vale? Entonces tenemos el previo. Aquí en el fijaros en el dibujito ahora, que creo que lo veis bastante bien. Lo que hemos hecho es, el previo va a ser igual al actual, el actual igual al auxiliar, y el auxiliar a su auxiliar.next, que en este caso es el 4. Auxiliar. Y entonces ya tenemos que el previo se ha puesto bien, el 2 está, el siguiente del 2 va a ser el 1, y hay que seguir. Da otra iteración el bucle. Auxiliar es igual a null ptr, no, es igual al 4. Como no es igual a null ptr, sigue. Entra dentro del bucle, el actual.next igual al previo. ¿Qué haces con esto? Actual.next que apunta al 4, lo borras el puente y apunta al previo, que es el 2. ¿Ves? Aquí está el previo, pues es el 2. Y lo has cambiado y otra vez vuelta a empezar. El previo pasa al actual, el previo pasa al actual, el actual pasa al auxiliar, y el auxiliar pasa al siguiente del auxiliar, que en este caso es null ptr. Una vez ya que siguiente interacción del bucle, auxiliar es igual a null ptr, sí, se sale. Ya está la lista. Bueno, de hecho no. O sea, la lista todavía no está, obviamente. Tienes que hacer que el actual, el siguiente, sea el previo, ¿vale? Lo único que tienes que hacer ya cuando salga del bucle, ha salido del bucle porque el auxiliar es el último que haces. Pues lo que tienes que hacer es que el actual barra next sea igual al previo.
una última vez para poner este de aquí. ¿Ves que estoy eliminando ahora el puente? Vaya al 3 y ya está la lista. Ya está la lista invertida. Ahora diréis, claro, falla porque el head sigue en el 1. En plan, es lógico, podéis ver, como podéis ver, que el next sigue en el 1 y no puede seguir porque entonces se va a rayar. Entonces el head, lo único que tienes que hacer aquí es que head sea igual al actual. Entonces lo que estás haciendo es pasar el head aquí. Y a la hora de que el programa lo vea, va a decir, vale, el head 4, siguiente del 4, el 3, siguiente del 3, el 2, siguiente del 2, el 1, ¿vale? Siguiente del 1. Y ahí viene lo complicado, porque tú el 1 nunca has cambiado el next. El next del 1 va a seguir siendo el 2, entonces se va a rayar. ¿Qué tienes que hacer antes de nada? Hacer al principio del bucle que el previo, o sea que la cabeza, el previo.next apunte a null ptr. Previo.next, en vez de apuntar a 2, apunte a null ptr, ¿vale? Entonces lo que estás haciendo es que al principio de todo haces que el 1.next apunte aquí, a null. Y ya estaría, así de fácil, así de sencillo. Ya estaría el método, el reverse, lo pasas, lo copias. Entonces, tenemos esto de aquí. Tenemos que el actual al final, el actual.next, en vez de ir a un null, pasa al anterior, al previo, y que la cabeza se convierte en el actual. Y ya está, así de simple. Entonces tú en la plantilla tienes aquí, tú pones el punto reverse, el punto display y el cout.ntl. Entonces le pasáis lo de los datos y ahora podéis ver que si yo buildeo esto, se lo compilo. No sé si lo estaréis viendo. De hecho, creo ahora una excepción, perdón, que es no es cabeza.next. Me equivoqué, es actual al final, claro, porque esto tiene que ir al principio. Un segundo. Ahí. Porque si no, ahora os digo por qué es esto. ¿Vale? Lo que haces aquí es que la cabeza.next, o sea, primero coges que el actual sea igual a la cabeza, o sea, os lo voy a decir aquí, ¿vale? Me ha saltado error, básicamente porque yo al principio creaba el previo, ¿vale? Después creaba el actual y después el auxiliar, pero al final después el next era distinto. Entonces lo que tienes que hacer primero, y ahora viene lo importante, es que me ha saltado error porque no tuvimos en cuenta que la lista esté vacía. ¿Vale? Nosotros este código lo hemos hecho sobre que la lista no esté vacía. Pero el problema es que si la lista está vacía, fijaros ahora en la tablet, tenéis aquí un null ptr. Al hacer un next sobre algo null, os salta el error. Entonces cuando yo al actual hacía head.next o head-next, como el head era, por así decirlo, null, no había nada, me salta error. Entonces, antes de hacer todo este cachivache, tenéis que meter una condición en la que decís, oye, ¿la lista está vacía? No, la lista no está vacía. O sea, la lista está vacía, perdón, pues entonces no hagas nada. Si la lista está vacía, ¿qué vas a invertir? Igual que si la lista tiene un solo punto. Si la lista tiene solo uno, que de hecho pasa en un caso, null. Si la lista tiene uno, no tienes nada que invertir, es solo un valor, entonces no inviertes nada. Solo hay dos casos en los que no inviertes nada: que la lista esté vacía o que la lista tenga uno, no vas a invertir nada. Entonces aquí lo único que tienes que hacer es un if. Tienes que hacer un if, ¿vale? En el que digas, oye, ¿la cabeza está vacía? Sí, la cabeza está vacía, pues entonces no hagas nada. Oye, ¿la cabeza del siguiente es vacío? Pues entonces no hagas nada. Que es lo mismo que decir, oye, ¿la cabeza es distinta de null? Null ptr. O no, en este caso y la cabeza next barra next es distinta de null ptr. Con este caso estás haciendo que los dos entonces metes todo entre ese if que has hecho. De hecho el visual te lo hace solo, lo cual viene muy bien. Entonces aquí lo que has hecho es que si la cabeza es null, es decir, este caso de aquí, mirar la tablet, este caso de aquí, si la cabeza es null, no hagas nada, no entres en el if. Si la cabeza next,
o sea, el siguiente de la cabeza es null, que esto quiere decir que solo tiene un valor, es solo una lista de un nodo, tampoco hagas nada, porque no tienes nada que invertir. En estos dos casos no entres, no hagas absolutamente nada. En el siguiente, en el resto de casos, ya cuando ya sí que va a haber dos, métete. Pero antes no se te ocurra meterte porque no vas a conseguir nada metiéndote. Y ahora ya, de hecho voy a poner, para que veáis también la salida, porque creo que no la estáis viendo si pongo solo la ventana. Entonces voy a hacer que veáis no solo la ventana, sino toda mi pantalla, para que veáis también la salida. Captura de pantalla, aquí le ponemos esto aquí, perfecto, y esto aquí. Entonces creo que ahora deberíais estar viendo todo, deberíais estar viendo efectivamente captura el navegador, perfecto. Entonces tenemos aquí esto. Una vez que yo cojo la plantilla y la compilo, como podéis ver, aquí tenéis. Creo que lo estáis viendo, espero que sí. Decidme si no, poner un mensaje por si no lo estáis viendo. Pero como podéis observar, lo que ha hecho ha sido coger todas e ir pasándolas. 4, 3, 2, 1. La siguiente no tiene nada, no hace absolutamente nada. 9, 17, 8 cuando antes estaba en 8, 17, 9. Y la siguiente, como solo tiene un número, no ha entrado dentro del este porque al final es solo un 3. Entonces, no tienes nada que poner ahí, no tienes nada que, absolutamente nada que ver, nada que hacer. Espérate, voy a ponerlo para que lo veáis mejor, tal vez si hago así lo veis incluso mejor. Un segundo, ahí creo que lo estáis viendo ahora, estáis viéndolo bien. Veis aquí la salida y arriba 4, 3, 2, 1, 9, 17, 8 y 3. Ese es básicamente el juez. Después ya solo tenéis que ver los costes, que ahora nos vamos a meter dentro de los costes. Y ya está, ya estaría, ya solo tenéis que hacer eso. Entonces, vamos ahora a ver lo de los costes del este, que es muy sencillo, muy simple todo. Un segundo, ponemos costes para que lo veáis. El proyecto, ahí no, este no es. Aquí, este. Segundo, ahí. Perfecto. Vale, ya lo tenéis aquí. Entonces ahora vamos con los costes. Que los costes aquí en este caso son muy sencillos, sinceramente. Tienes en el de resuelvo caso no te lo piden en el reverse que has hecho, ¿no? Entonces tenemos esto de aquí. Vale, tenemos el nodito, voy a juntar esto aquí para que lo veáis bien. Ahí tenemos esto aquí, ¿vale? Entonces, tenemos que el nodo actual es igual al nodo next. Esto es coste constante. Como he dicho, todas esas tres de aquí, tienen coste constante todas, ¿vale? Porque son instrucciones simples. Ya está, no tiene más. Son instrucciones simples, por lo que tienen coste todas constante. Esas 4 de hecho, porque la siguiente del preview, del prev.next igual a nullptr también tiene coste constante. Y llegamos al while. El while lo que hace es que mientras que aux sea distinto de null. ¿Cuál es ese coste? Tienes que aux es igual a actual next, ¿vale? O sea, al siguiente del actual. Tú imagina que tienes una lista así, de 3. Vamos a ponerlo sencillo y ya acabo. Ahí, perfecto. Tienes valores en la lista y tienes 3 valores. Entonces, bueno, de hecho vamos a ponerlo con 4, ¿vale? Para que sea mejor. Ahí. Este es el prev, que es la cabeza también, es el head. Este es el actual. Y después tenemos el auxiliar, ¿vale? Entonces, el bucle lo que hace es que va desde el auxiliar, mientras que el auxiliar sea distinto de nullptr. O sea que mientras que el auxiliar no llegue aquí al final. A esto no sea auxiliar. En este caso, en este preciso ejemplo que he puesto, ¿cuántas vueltas da este bucle? 1 y 2. Da 2 vueltas. ¿Cuál es el problema? Imagínate que no te sabes la longitud de la lista enlazada y tienes una longitud de tamaño n. Porque no te lo sabes. Puede ser 15.000, 5.000 y a eso lo llamas n. Pues va a ir desde auxiliar, que en este caso, si la posición esta es 0, 1 y 2, va a ir desde 0 más 2, o sea, desde la posición 2 de la lista, hasta n. Hasta n, hasta el final de ella. Hasta al tamaño máximo, que puede ser algún ejercicio que ponga 15.000. Que n sea igual a 15.000 y que la lista enlazada en vez de tener 4 tenga 15.000. Pues n. Entonces va a ir desde 2 hasta n. ¿Cuál es este coste? n menos 2. n menos 2.
porque va desde el final, desde el 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, n. Entonces da n menos 2 vueltas. ¿Vale? No sé si lo habéis pillado, espero que lo habéis entendido bien. Y al final, el 2, en una lista de tamaño 20 millones, no se tiene en cuenta. Entonces se quita y se queda con coste n. Entonces, el while ese de aquí, este while de aquí va a tener coste lineal, n. Lo demás igual. Todas las demás tienen coste constante. Entonces, la cosa aquí está en que ¿cuál sería el coste de este método? No sé si me lo queréis poner por el chat, pero es bastante sencillo, sinceramente. El coste de este método básicamente es lineal. Punto. Porque es el más grande de todos. Y ya estaría resuelto el juez. Al final el juez es eso. Ya no tiene mucho más. Es simplemente poner el coste, mandarlo al juez y comprobar a ver si está bien. Y si no, pues a lo mejor os da time limit por la plantilla, pero bueno, que el hecho del método del reverse ya está hecho. Así que por mi parte poco más, la verdad. Al final de esto va la asignatura, sinceramente, y en mis clases, bueno, ¿a qué te has quedado? En mis clases al fin y al cabo van a ser así. Voy a dar básicamente muchísima práctica, muchísimos jueces, porque pienso que así es como se aprende sinceramente la asignatura. Y si os quedáis en Proxus, así es como vais a aprender más, la verdad, porque os pueden dar muchísima teoría, etcétera, pero es mucho rollo. Entonces, sobre todo mis clases van a ser enfocadas a la práctica. Ya tenéis, ha pasado a mi compañero Martín ahí el este de la academia para ver los precios y todo en la página web. No sé si pasará algún dato más, y por mi parte poco más, la verdad. Muchas gracias por asistir, y los que veáis después la clase gratis en la página web, pues si os venís al final a la academia vamos a aprender mucho, y bienvenidos seáis todos, la verdad.